Dios le bendiga, mi querido hermano y amigo que está en esta tarde hermosa, ahí esperando su programa Discipulado en Acción. Queremos disculparnos debido a la demora en esta tarde, pero han habido algunos atrasos técnicos aquí para poder transmitir en vivo este programa y espero que su comprensión, y quiero decirle que nos vamos hasta la 1:30 con nuestro programa. Así es que esté muy atento, abra su Biblia, prepárese, esté listo para el estudio de esta tarde tan hermosa. Antes de ir al estudio, quisiera enviar un saludo a todos los hermanos que nos han seguido. Quiero agradecer públicamente a través de este medio a aquellos hermanos que nos están apoyando fielmente con sus aportes económicos. Nuestro P.O. Box es 18212 Encino, California 91416, y es ahí donde los hermanos nos están enviando sus aportaciones. Que Dios le bendiga por eso, que Dios siga prosperando su vida, su hogar, que Dios siga bendiciéndole económicamente. Estaremos orando por eso. Hay un grupo de hermanos que está clamando y gimiendo para que usted pueda ser prosperado a través de sus aportaciones a su programa Discipulado en Acción. Si usted todavía no es partícipe, por favor, escríbanos o llámenos a la dirección, al teléfono que aparece en su pantalla. Usted no puede también llamarnos ahí en este momento y decir: hermano, yo quiero que me envíen el set de temas que está dando el pastor. Voy a bendecir este programa. Nuestro P.O. Box es 18212 Encino, California 91416. Y créame, espero que esté siendo de mucha bendición para su vida espiritual este programa. Quiero agradecer también a los hermanos en nuestra congregación que están bendiciendo este programa. Dios los bendiga, los prospere, los enriquezca. Aquellos hermanos que tienen empresas en nuestra congregación que venden aseguranzas, si usted desea más información puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Tenemos hermanos que están en el negocio de las aseguranzas, otros tienen salones de belleza, y así hay diferentes tipos de hermanos. Cualquier necesidad, cualquier bendición que usted quiera a través de nuestros hermanos, llámenos, que ellos con mucho gusto le van a atender y van a poder ayudarle y asistirle. Hoy quiero hablar y quiero continuar el tema que he estado enseñando durante esta semana, que son las funciones del Espíritu Santo en el creyente. El día de ayer hablábamos cómo el Espíritu Santo vino a esta tierra a convencer al hombre de pecado. Explicábamos cómo es que la obra del Espíritu Santo, cuando está con nosotros, cuando está haciendo la labor de convencimiento, cuando está haciendo la labor de transformación de la vida del hombre, entonces está él haciendo, cómo él convence al hombre del estado de pecado en que se encuentra. Esto es muy importante que el creyente lo tenga en su mente, porque a nosotros como creyentes el Espíritu ya no nos redarguye de pecado ni nos convence de pecado. Por eso es que usted es cristiano, porque el Espíritu Santo ya lo convenció, ya lo redarguyó, ya le hizo ver que es pecador. Ahora la función del Espíritu Santo es guiarlo a la verdad, guiarlo en ese proceso de cómo sacarlo de la condición en la que nos encontramos. Lógico está, dice la palabra del Señor que si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, y Dios no puede mentir. Dios no, en su palabra no está esperando tampoco de que usted ya no peque. Al contrario, está esperando que usted pueda salir del pecado cada día guiado por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante tener en cuenta y tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón cómo es que funciona el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Algunos cristianos no han entendido esos principios y muchas veces su conciencia los acusa y piensan que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que va a hacer cuando pecas es guiarte a la verdad, guiarte a salir de donde te encuentras, sacarte del lugar en el que estás, enseñarte un nuevo camino, enseñarte una nueva opción para tu vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces hemos estado hablando de cómo funciona el Espíritu Santo en la vida del creyente. Primero estamos enseñando o enseñamos que Él vino a convencer al hombre
de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque el Señor clavó en la cruz del Calvario. Él vino a través de sacar al manifiesto nuestra condición, poner al descubierto nuestro estado de pecado y hacernos ver que somos pecadores. Venimos a los pies de Cristo. De justicia, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, clavó toda la veracidad de la ley, la clavó en la cruz para que ahora la justicia de Dios te alcance a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya el diablo fue echado fuera, el diablo no tiene arte ni parte en tu vida ya. Ahora tu gran batalla es contra potestades, autoridades y principados que se mueven en los aires. Claro, dirigidos por el príncipe de este mundo. Pero ya el príncipe de este mundo no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros ahora vivimos bajo la cobertura, bajo la sumisión del Rey de Reyes y Señor de Señores, si es que permanecemos en obediencia, porque de lo contrario, dice Juan 3:36, que los que están en desobediencia no tienen la vida y la ira de Dios permanece sobre ellos. Esos son detalles que uno tiene que tener en cuenta cuando entiende la obra maravillosa del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo como convencedor de pecado termina cuando nos bautizamos en agua. Ahí termina esa labor, porque ahí ya llegamos nosotros convencidos de que somos pecadores. Es más, los cristianos hoy en día estamos ya de hecho convencidos que somos pecadores. De hecho, ya lo sabemos. Nadie tiene que venir a decirnos que somos pecadores. Nadie tiene que recordárnoslos. Ahora el Espíritu Santo quiere guiarte a toda la verdad. Quiere sacarte de ese estado en el que te encuentras. Quiere mostrarte cómo ser libre del estado de pecado en el que te encuentras, como lo ha hecho con mi vida, como lo ha hecho con miles de cristianos que han entendido esta verdad. No puede absolutamente nadie sacarte del pecado. El único que te puede librar del pecado es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a través de que entres al gobierno de Dios en tu vida espiritual. Entrar al gobierno de Dios tal vez es una de las cosas más difíciles en el desarrollo de la vida del creyente. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, notamos y entendemos de que es el único camino. Jesús mismo enseñó estas verdades maravillosas. Si usted lee conmigo en el versículo 14, capítulo 14 y versículo 23, Jesús le dijo a los discípulos, Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Ese guardará mi palabra es contundente en la vida espiritual de cada creyente. ¿Por qué? Porque es así como entendemos el gobierno de Dios. Es así como comprendemos que tenemos que estar sujetos a la palabra del Señor para vivirla, no solamente para oírla, no solamente para escucharla, sino para leerla y poder extraer de ella las verdades que van a ceñir nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos esos detalles en las Escrituras, cuando nosotros vemos que el Señor nos impulsa, incluso en el versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mi palabra, no guarda mi palabra, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso entendemos que no son el mismo, son diferentes. El Padre fue el que lo envió y el Hijo fue el que vino a morir en la cruz del Calvario. Bueno, esos son detalles doctrinales que en algún momento los expondremos también en este programa. Sin embargo, cuando nosotros vemos esa función convencedora del Espíritu Santo trabajando en la vida de cada persona que no conoce al Señor, trabajando en aquellos que desconocen el plan de Dios en sus vidas, trayéndolos a la fe, ahí es donde entra la participación de cientos de miles de cristianos, porque dice la palabra del Señor que Él nos llamó a formar parte del ministerio de la reconciliación. O sea que somos nosotros los cristianos, aunque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, somos nosotros los cristianos los que tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que transmitir, tenemos que abrir la puerta para que la palabra del Señor llegue a esos corazones a través de la predicación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Mi querido hermano,
Es tiempo de que te levantes, es tiempo que salgas de tu casa y vayas a hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a aquellas personas que no conocen al Señor. Es tiempo que tomes la responsabilidad que Jesús dijo: id y haced discípulos de todas las naciones. Esto es muy importante. Tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos tiene procesos. El primer proceso es hasta que la persona se bautiza en agua. Ese es un proceso de discipulado, el cual tenemos que trabajar cada uno de los creyentes, cada uno de los que estamos escuchando este programa. Tenemos que ponernos esa tarea del ministerio de la reconciliación, donde vamos a llevar el evangelio para que el Espíritu Santo termine la labor de convencer al hombre de pecado. Sin la predicación no hay convencimiento de pecado. Lo voy a probar a través de la palabra del Señor en Hechos. Lea conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 36. Mire, cuando Pedro termina su mensaje con los judíos que estaban escuchando lo que había pasado en Pentecostés, dice el apóstol Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note conmigo, la culminación del mensaje de Pedro es que Jesús era Yahvá y el Mesías manifiesto en la tierra, hecho carne. Eso es muy interesante verlo a través de la palabra. Cuando los judíos entendían la palabra Adonai, que fue la que Pedro utilizó en este versículo, inmediatamente no pensaban en Adonai, como un Señor. Estaban pensando en Adonai como el Yahvá de los ejércitos, que cuando los fariseos, los escribas, llegaban a ese punto de escribir el nombre de Yahvá, tenían que irse a bañar, tenían que irse a cambiar las vestimentas para escribir el nombre sacro, y algunos ni siquiera se atrevían a escribirlo, y en lugar de escribir Yahvá, escribían Adonai, que fue el nombre que sustituyó a Yahvá de los ejércitos. Ahora, entendiendo ese principio, tenemos que leer con una visión más amplia lo que está diciendo acá: a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Adonai y Cristo. Él es Yahvá y es el Cristo, el Mesías que vino a morir. Esa revelación para un judío tenía que tener entendimiento de la verdad que se estaba exponiendo. Aquellos judíos en aquel momento, cuando escucharon esa verdad tan contundente, inmediatamente se sintieron compungidos de corazón. Pero déjeme decirle algo: aunque fue Pedro el que predicó, aunque fue Pedro el que dio el mensaje, el que estaba convenciéndolos, el que estaba haciendo la obra, era el Espíritu Santo de Dios. Por eso es de que hoy, que ya hemos entendido cómo el Espíritu convence al hombre de pecado, hoy quisiera hablar para todos aquellos hermanos que nos están siguiendo en esta serie de estudios, y a los cuales les enviamos un saludo de parte del Señor. Hoy quisiera hablar acerca del Consolador. Hablemos un poco acerca del Consolador. Primero, ya hemos entendido que las funciones del Espíritu Santo en el creyente tienen que ver estrictamente con todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer a esta tierra en la vida de los cristianos, comenzando desde el momento en que Él nos convence que somos pecadores, que funge como el convencedor, aquel que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio para poder salvar a una persona. Si una persona no está convencida de estas tres cosas, difícilmente va a poder desarrollarse en la vida de cristiano al siguiente paso, que es el bautismo en agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esos son los principios esenciales que la palabra del Señor nos otorga para instruirnos acerca de cómo funciona el orden en que el cristiano debe desarrollarse. Pero algo que a mí me impacta tremendamente es que el Espíritu Santo no solamente vino a guiar al pueblo del Señor, a convencer al pueblo del Señor para que recibiera a Cristo como su Redentor, como su Salvador. Fíjese que ni aún la fe que tuvimos para creer en Jesucristo es nuestra. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo número 2, versículo número
10, que ni siquiera es de nosotros, dice, porque por fe habéis sido salvos, dice, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Bueno, pensemos de que el regalo de Dios es la salvación, amén, pero también la fe es el regalo de Dios. Ahí vemos claramente que ambas cosas son un obsequio de Dios. Dios, mi querido hermano, te regaló la fe, te regaló el hecho de que pudieras creer en su Hijo para que pudieras ser salvo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto lo entendemos cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Una persona que no ha sido convencida que es pecadora no puede entender que necesita un redentor, un salvador. El que está enfermo necesita médico. El que no está enfermo no necesita médico. No va a ir al médico solamente a saludarlo. Se van a reír de él cuando llegue al consultorio a decir, mire, vengo a ver el médico. Y cuando le pregunten, bueno, ¿y usted qué tiene? Pues yo no tengo nada. Entonces usted no necesita médico. De la misma manera pasa en la vida espiritual. Jesús, el Espíritu Santo, vino con el propósito de convencer al hombre de pecado para que pudiera venir al médico divino, que es nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Una vez entendido este principio, podemos pasar a una de las segundas funciones del Espíritu Santo, el Consolador. Cuando usted lee conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo 16, se va a percatar conmigo de algo muy interesante en este versículo. Fíjese lo que Jesús está ofreciéndole a su discipulado. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hablemos un poco de ese otro consolador que va a estar con nosotros para siempre. Cuando nosotros vemos etimológicamente el término consolador que aparece en nuestras Biblias, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra consolador? Inmediatamente vamos al griego. Si nosotros vemos la palabra griega, en el griego esa palabra es parakletos. La palabra parakletos en el modo pasivo del griego significa abogado, alguien que es un abogado. El apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo número 2, dice que Jesucristo es nuestro abogado. Vamos a leer ese versículo para poder entender la etimología, el significado correcto de esta palabra que utiliza el apóstol Juan en estos versículos. Si usted lee conmigo, váyase conmigo a primera de Juan, capítulo número 2, versículo 1, va a ver cuál es la función de Cristo, de Jesucristo, como abogado, como paracletos, en la voz pasiva de la palabra paracletos. Lea conmigo el capítulo número 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. La Biblia ha sido escrita para que el cristiano no peque. La palabra del Señor ha sido establecida para que no pequemos. Pero si alguno peca, si alguno cae en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso esto. Porque una de las funciones de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Redentor, ha sido fungir como abogado. Él es el que está intercediendo por nosotros allá en la presencia del Padre. Cada vez que usted y yo pecamos en esta tierra, el Padre le dice, mira, allá está fulano de tal, allá está mengano pecando. Y el Señor le dice, Padre, mira, aquí está el precio por el pecado. Aquí está la sangre que lo limpia de todo pecado. Mi amado hermano y amigo, déjeme decirle que la sangre de Cristo es poderosa para perdonarnos de todo pecado. Lo dice también ahí mismo. Si usted lee conmigo en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 7. Leamos desde el 5 en adelante para que entendamos la importancia de no pecar también. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos.
Dios es luz. Note conmigo, Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas algunas. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y oiga conmigo, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa si tus pecados fueran negros, no importa si tus pecados fueran rojos como el carmesí, la sangre de Cristo es suficiente para perdonarte de todo pecado. No importa la dimensión de tu pecado, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero hay requisitos. Y uno de los requisitos es estar en comunión los unos con los otros. Otro de los requisitos es estar en luz, permanecer en luz, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y en el versículo 9 hay algo más tremendo. Si confesamos nuestros pecados, la iglesia ha perdido el hecho de confesar aquello que le está afectando como pecado. Yo le confieso mis pecados al Señor. Amén. Es una buena actitud confesarle los pecados al Señor. Sin embargo, cuando nosotros leemos este versículo, vemos que habla de abrir nuestra boca y confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Entonces, note conmigo, el hecho de aceptar el estado de pecado en que nos encontramos no es perder privilegios, no implica que vamos a dejar de ser cristianos, tampoco es para que seamos acusados. Mi querido hermano, es para que la palabra de Dios sea veraz en nosotros y podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Es verdad, posiblemente algunos te critiquen, posiblemente algunos hasta te condenen. Sin embargo, lo más importante es que puedas estar en paz con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de cada cristiano, que permanezca en luz, que no oculte su estado delante de su Creador. Por eso es que dice el versículo, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas de las que estamos hablando para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un paracletos, tenemos allá con el Padre, tenemos un paracletos, a Jesucristo el justo. Entonces note conmigo, en ese versículo Juan utiliza este término paracletos en el modo pasivo del griego, y en el modo pasivo debe traducirse abogado. Es una muy buena traducción decir abogado. ¿Por qué? Porque es alguien que va a justificarte. El abogado tiene que justificar la acción del acusado. Ahora, note conmigo, Él no va a pasar por alto tu pecado porque Él ya pagó el precio. La forma como Él aboga es en el sentido de que Él le dice, Padre, yo sé que Él es un pecador. Yo sé que Él pecó y lo está aceptando y lo está reconociendo. Y mira, está teniendo comunión con los hermanos. Y mira, lo ha confesado. Y mira, acepta su condición pecadora. Señor, pero yo pagué en la cruz del Calvario por esos pecados. Aquí está el precio por su pecado. Aquí está el sacrificio. Aquí está la sangre que lo puede cubrir de todo pecado. Señor, acéptalo tal y como es. Y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y el Padre nos acepta por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que es ofrecida delante del Padre, la cual nos limpia de todo pecado. Eso es maravilloso. Ahora, pero cuando hablamos del paracletos o del abogado, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 16, donde dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro paracletos. Entonces, note conmigo, un paracletos es para que interceda allá, pero este paracletos que habla acá tiene otro sentido.
Me llama mucho la atención que en su etimología, o sea, en su raíz, cómo debió haberse interpretado, se debe interpretar uno llamado al lado para ayudar, o una ayuda para uno. Es principalmente en esta interpretación, se usa en las cortes de justicia para denotar una asistencia legal. Pero note, no para abogar que no es culpable, sino para abogar de que acepte su culpabilidad. Por eso es de que la primera función que el Espíritu Santo ofrece en nuestras vidas como paracletos es de convencernos de pecado. Él es el que tiene que hacerte entender que eres pecador delante de Dios para que la misericordia y la gracia de Dios pueda aplicarse a nuestra vida. Eso nosotros no lo podríamos entender si no comprendiéramos que cuando Juan habló este versículo, o escribió este versículo, lo hizo en el sentido activo. Y en el sentido activo, la palabra paracletos aquí no debió haberse traducido consolador, debió haberse traducido el protector, el que fortalece, el que ayuda, el que pone al que va a ayudar convencido de que la única fuente de alternativa para él es la que se le está ofreciendo. Esa es la función de esta abogacía del Espíritu Santo como paracletos en la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo en esta oportunidad, cuando Jesús dijo para que os envíe el paracletos, Él viene como ayudador, Él viene como protector. El Espíritu Santo está hoy en medio nuestro precisamente para ejercer esa función. Me llama la atención que cuando uno lee una de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba sin orden y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba cubriendo el globo terráqueo para que no se salieran las aguas. No había atmósfera porque todavía habían separado las aguas de las aguas. Entonces estaba cubriendo el Señor la atmósfera de la tierra, el agua de la tierra, mientras la separaba y la convertía en atmósfera. Entonces la función del Espíritu Santo es encubar, es cubrir, es proteger. Y déjame decirte algo, mi querido hermano y amigo que está viendo este programa, el Espíritu Santo vino precisamente para cubrirte, vino para protegerte, vino para envolverte, vino para ayudarte, vino para hacerte ver, mi querido hermano, cuando te equivocas, guiarte, sacarte del estado en que te encuentras y llevarte a los caminos correctos del Señor. El Espíritu Santo vino como alguien que va a fortalecerte en medio de la debilidad. Y es más, una de las cosas que más me impacta del Paracletos es que es nuestro ayudador. ¿Ayudador de qué? Si usted lee conmigo, quisiera leer un versículo más de la palabra en Romanos capítulo número 8, versículo 26. Vea lo que dice ahí, es interesante porque ahí el apóstol Pablo está enfatizando de cuál es cómo funciona él como consolador o como paracletos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en dónde? En nuestras debilidades. En nuestras debilidades. Hoy por hoy, mucho cristiano lo que hace cuando se siente débil en una área, lo que hace es tratar la manera de sentirse fuerte y no aceptar que es débil en esa área. Por eso es que no obtenemos el pronto socorro del Espíritu Santo. A mí, esta es una de las cosas que más me llama la atención, por ejemplo, de la vida de José. José, cuando estaba con la esposa de Potifar, ya estaba a punto de cometer un pecado que iba a afectar completamente el desarrollo de su vida. Sin embargo, en aquel instante, cuando él estaba a punto de cometer el pecado, el Señor de alguna manera le hizo recordar la palabra, le hizo recordar la promesa, le hizo recordar que había un propósito en él, y saltando del lugar donde estaba, salió corriendo y dice que ya iba desnudo. Eso nos deja a nosotros pensar inmediatamente, porque ya no llevaba ropas, nos deja pensar de que